Una sofocante tarde de agosto de 1672, Johann de Witt se dirige a la prisión de La Haya. Su propósito, visitar a su hermano Cornelis, injustamente acusado de traición. Ambos sabían que los tiempos eran peligrosos, con un pueblo inflamado por la propaganda y la desesperación. Sin embargo, Johann no imaginaba que ese encuentro sería el último. Su rostro, aunque sereno, mostraba la tensión de quien comprende que el orden social estaba fracturándose. Lo que debía ser una visita familiar se convertiría en uno de los episodios más oscuros de la historia neerlandesa. La atmósfera que se respiraba ese día parecía presagiar algo terrible, aunque nadie pudiera haber imaginado cuán grave sería lo que estaba por ocurrir. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban envueltas en un silencio tenso, como si hasta el viento se negara a testificar lo que se avecinaba. Minutos después de su llegada, estalla el caos. Una multitud furiosa, impulsada por el odio, la propaganda y la frustración acumulada, irrumpe en el edificio. No hay juicio, no hay defensa, no hay autoridad capaz de contener el desastre. Johann y Cornelis son sacados a la fuerza de su celda, lanzados al suelo como si fueran criminales de guerra. La turba los golpea con piedras, bastones, incluso herramientas de trabajo. Los insultos y gritos opacan cualquier súplica. Son torturados sin compasión, ejecutados sin dignidad. Las voces que piden sangre superan en número y fuerza a cualquier intento de razonamiento. La escena no tiene lógica, solo rabia desbordada, colectiva e imparable. Pero la violencia no se detiene con sus muertes. Lo que viene después es una demostración de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la justicia es reemplazada por la venganza. Sus cuerpos son desmembrados, castrados y colgados boca abajo en una horca improvisada, levantada en la plaza pública. Lo que debía ser un símbolo de castigo se convierte en un espectáculo grotesco. Partes de sus cuerpos son arrancadas por los mismos ciudadanos que días antes los aclamaban como héroes. Algunas de esas partes son vendidas como recuerdos. Otros, según testimonios de la época, las comieron. Canibalismo como expresión final de la deshumanización. Se dice que los corazones fueron conservados en trementina y mostrados como trofeos. Esta escena no fue producto de un grupo aislado de fanáticos, sino una expresión de una crisis colectiva profunda. Lo que sucedió esa tarde fue una advertencia sangrienta de lo que ocurre cuando el miedo se convierte en ideología y la masa pierde el control. Entre los presentes, un hombre observa en silencio. No participa del odio ni del frenesí. Sus ojos no reflejan horror, sino una atención inquietante. Estudia cada sombra, cada gesto, cada herida. Ese hombre es Jan de Baen, el artista que convertirá ese acto de barbarie en una obra pictórica. Su cuadro Los cadáveres de los hermanos de Witt no es un homenaje. No busca consuelo. Es un espejo sin filtros de lo que fue. Una ejecución popular impulsada por el miedo y la manipulación. Y esa pintura, pese al paso de los siglos, sigue estremeciendo por su honestidad brutal. No hay metáfora, no hay ambigüedad. Es una declaración visual que expone lo que muchos quisieran olvidar. El rostro verdadero del fanatismo. Este cuadro, que hoy puede contemplarse en el Rijksmuseum, no pretende embellecer. Representa el instante en que la civilización se quebró. Es una pintura que obliga a mirar, incluso cuando se desea apartar la vista. A diferencia de una representación simbólica, lo que se muestra aquí es lo que realmente ocurrió. Es un testimonio visual, crudo y directo. La técnica de de Baen logra capturar no solo los cuerpos, sino el ambiente opresivo, el silencio incómodo, la oscuridad moral de la escena.
Cada pincelada parece cargar con un lamento, con una advertencia. La composición, las sombras, el uso de la luz. Todo está diseñado para incomodar, para hacer pensar. Pero para comprender cómo se llegó a este momento, es necesario entender quiénes eran estos hombres. Cornelis de Witt nació en 1623 en Dordrecht, en el seno de una familia patricia de influencia considerable. Ocupó diversos cargos. Fue burgomaestre de su ciudad natal, miembro de los estados de Holanda y Frisia Occidental, y Ruwaard de Putten, lo que lo convertía en una figura clave tanto a nivel político como militar. Participó en campañas navales decisivas, como la incursión al Medway, considerada una de las más audaces en la historia marítima europea. Su firmeza lo hizo temido y respetado, pero también objeto de envidias y conspiraciones. Tenía una visión clara sobre el futuro de la República y no dudaba en enfrentarse a quienes amenazaban con restaurar la monarquía. Para Cornelis, la libertad no era un concepto abstracto. Era una práctica diaria que debía defenderse incluso con la vida. Su vínculo con el republicanismo lo enfrentó abiertamente a la Casa de Orange, defensora del modelo monárquico. Cuando el país comenzó a derrumbarse política y militarmente, la necesidad de encontrar culpables fue inevitable. Cornelis fue arrestado bajo acusaciones infundadas. Se le torturó, pero nunca confesó. Finalmente, se le condenó al exilio. Sin embargo, los sectores más radicales no se conformaron con su destierro. Querían un castigo ejemplar, y eso selló su destino. Fue convertido en símbolo del fracaso, y eso lo hizo blanco de los que querían redibujar la historia según sus propios intereses. Johan, su hermano menor, era la figura más influyente de la política holandesa. Como gran pensionario de Holanda, su cargo equivalía al de un primer ministro moderno. Era un hombre de pensamiento racional, formado en derecho y matemáticas, comprometido con la defensa del sistema republicano. Durante su mandato, la República vivió un periodo de esplendor económico, naval y científico. Sin embargo, su oposición al príncipe Guillermo III de Orange lo convirtió en objetivo. No solo era rival político, también era símbolo de un modelo de gobierno que los monárquicos querían destruir. Para sus enemigos, Johan representaba un obstáculo que debía ser eliminado, no solo políticamente, sino físicamente. En 1672, todo cambió. Ese año, que pasaría a la historia como el Ramjaar, o Año del Desastre, Francia, Inglaterra y otros aliados invadieron el territorio holandés. Las defensas colapsaron. El miedo se esparció más rápido que los ejércitos enemigos, y el pueblo, desinformado y desesperado, exigió una figura salvadora. Esa figura fue Guillermo III. Johan fue obligado a dimitir. Su reputación, construida durante años, fue destruida en semanas. La prensa, controlada por intereses monárquicos, lo convirtió en traidor. Se le acusó de negligencia, cobardía, incluso de colaborar con el enemigo. Nada era cierto, pero todo era creíble en medio del caos. Así, una vida dedicada al servicio público fue arrasada por la maquinaria de la manipulación política. El 20 de agosto, con Cornelis aún encarcelado, Johan decide visitarlo, tal vez con la esperanza de encontrar consuelo mutuo. Pero la historia tenía otro final preparado. Esa misma tarde, ambos hermanos fueron asesinados por una turba, sin resistencia, sin justicia, con total impunidad. El lugar exacto, el Groene Zutje, pasaría a ser recordado no por sus jardines, sino por la masacre. En cuestión de horas, el país había perdido no solo a dos de sus líderes, sino parte de su alma republicana. Y el vacío que dejaron tardaría generaciones en ser comprendido.
La pintura que surgió de esa tragedia es un documento visual único. Aunque no firmada, todo indica que Jan de Baen fue su autor. Vivía en La Haya, conocía personalmente a los hermanos de Witt y tenía acceso a los detalles del suceso. La composición es tan precisa que parece haber sido realizada en tiempo real. En ella, una figura sostiene una antorcha que ilumina los cuerpos mutilados. Los hermanos están desnudos, colgados cabeza abajo, rodeados de oscuridad y árboles retorcidos. El ambiente es opresivo. Todo en la escena habla de derrota, de silencio, de horror. De Baen no se limitó a pintar cadáveres. Capturó el clima moral de una nación en ruinas. El cuerpo de Johann, más visible en la pintura, muestra un rostro desfigurado. Sus ojos han sido vaciados, su nariz seccionada. Su abdomen está abierto, los intestinos colgando. Faltan dedos en manos y pies. Pero lo más impactante es la castración. Un detalle imposible de ignorar. Una declaración de odio llevada al extremo. La violencia se prolongó más allá de la muerte. Fue un castigo simbólico, diseñado para humillar incluso después del fin. Comparar esta obra con Saturno devorando a su hijo, de Goya, no es descabellado. Ambas transmiten desesperación, locura y pérdida. Pero mientras Goya representa el instante de la violencia mítica, de Baen captura el resultado devastador de una violencia real, colectiva, política. Es la tragedia después del estallido, el eco prolongado del crimen. Una pintura que no se olvida, que permanece grabada en la retina mucho después de verla. La obra, con todos sus detalles técnicos impecables, no busca el deleite estético. Busca la reflexión. Quiere que quien la vea entienda que eso puede volver a ocurrir, que los pilares de una sociedad pueden derrumbarse si se reemplaza la verdad por el miedo, que la propaganda, la ignorancia y la manipulación tienen un precio. Hasta el día de hoy, restos físicos del crimen sobreviven. En museos se exhiben la lengua y un dedo de Johann de Witt. Son artefactos históricos, sí, pero también son recordatorios escalofriantes, tan reales como la pintura, tan brutales como el hecho en sí. Verlos es comprender que el pasado no está tan lejos como creemos, que incluso la modernidad no nos garantiza inmunidad ante la barbarie. El cuadro de Jan de Baen está colgado en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Está allí, esperando a quien se atreva a enfrentarse a él. No es una obra cualquiera, es una advertencia. Es historia pintada con la sangre de la barbarie, un llamado a la memoria, una condena visual al olvido. Y entre todo ese horror, un detalle llama la atención. Un gato, pequeño, silencioso, testigo sin juicio. ¿Qué simboliza? Algunos dicen que representa la indiferencia del mundo, otros que es un mensaje cifrado del artista, o simplemente el único ser que no juzga en una escena donde todos perdieron la razón. ¿Tú qué opinas? Gracias por acompañarme hasta el final. No olvides dejar un me gusta y suscribirte para descubrir más historias donde el arte y el misterio se encuentran. Hasta la próxima.